¿Alguna vez has llegado a tu local de confianza y te has parado frente a las pastas de dientes blanqueadoras? Pastas que en la publicidad te hacen una promesa muy tentadora, la de una sonrisa más brillante, una sonrisa más blanca. Y mientras estás ahí en el pasillo mirándolas, te has preguntado, ¿de verdad funcionan? Muchas personas quieren una sonrisa deslumbrante. Sin embargo, entre tanta publicidad y redes sociales es normal que te sientas confundido o abrumado. Pero hoy vamos a revisar y responder una de las mayores preguntas en el cuidado oral moderno. ¿Acaso las pastas de dientes blanqueadoras funcionan? ¿Acaso las pastas dentales blanqueadoras son una solución milagrosa para el oscurecimiento y las manchas en tus dientes? ¿O acaso son otro truco de marketing para sacar dinero de tus bolsillos pero sin darte resultados reales? Las respuestas de pronto te podrían sorprender y te prometo que al final de este video sabrás con exactitud qué esperar de las pastas de dientes blanqueadoras y cómo elegir lo que es mejor para tu sonrisa. Vas a descubrir resultados que respalda la ciencia, la evidencia científica. Porque si alguna vez has sentido frustración por haber usado estas pastas de dientes blanqueadoras y no haber visto ningún resultado, quédate porque aquí descubrirás el porqué, qué pudo haber sucedido allí. Para empezar, entendamos algo de base. No todas las manchas dentales son iguales. Hay varios, hay al menos dos tipos, las intrínsecas y las extrínsecas. Las manchas dentales intrínsecas están dentro de tu diente, la causa, por ejemplo, la genética o incluso un medicamento. Están otro tipo de manchas dentales que son las extrínsecas, son externas, son manchas en la superficie de los dientes, son como una especie de overlay, una mancha, una suciedad que se acumula sobre tu dentadura. A estas manchas externas contribuyen hábitos, por ejemplo, como el fumar, como el masticar chimó, pero también tomar mucho café o vino a lo largo del tiempo. Esto no es algo que sucede de un día para otro. Cuando hablamos de pastas dentales blanqueadoras, hablamos de unas pastas dentales que tratan en específico las manchas externas, extrínsecas, sobre la superficie de tus dientes, no las intrínsecas, no las que están dentro de tu diente. Y estas pastas dentales blanqueadoras tratan las manchas externas de tu diente a través de abrasivos suaves, como por ejemplo el sílice hidratado, el carbonato de calcio o también el bicarbonato de sodio. Y te aclaro, esto no es una invitación a que cepilles tus dientes con bicarbonato de sodio, porque cada ingrediente debe ser calibrado, estudiado en cada tipo de pasta dental para lograr su máxima efectividad y también para la seguridad de tus dientes. Y es que estos abrasivos suaves actúan como pequeños pulidores que desmanchan, remueven las manchas superficiales acumuladas sobre tus dientes. Pero esto no es todo. Algunas pastas dentales blanqueadoras, no todas, incluyen agentes químicos que previenen la formación de nuevas manchas o ayudan a la eliminación de esas manchas externas, extrínsecas. Uno de estos agentes fue el triclosan, ingrediente que hace mucho tiempo fue eliminada de muchas pastas dentales. Pero para conocer la razón o las razones por qué eliminaron el triclosan de las pastas dentales, vean mi otro video donde te lo explico al terminar este. Siguiendo con nuestro tema, es importante que entiendas, que sepas, que tengas claro que las pastas dentales blanqueadoras no van a eliminar las manchas intrínsecas, internas, dentro de tu diente. Y es que en algunos escenarios las pastas dentales blanqueadoras no serán efectivas para mejorar tu sonrisa, su estética quiero decir. Y es que en otros escenarios un blanqueamiento dental podría ser lo pertinente para mejorar la estética de tus dientes. Y esto en algunos casos, porque hay casos en que los dientes no responden al blanqueamiento dental, pero eso ya son temas para otro video. Hoy lo que quiero que sepan que las pastas de dientes blanqueadoras tienen una acción superficial sobre la estética de tus dientes y es dentro de esos límites que pueden actuar y pueden ser efectivas. Pero después de aclarado todo esto, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia sobre la efectividad real de las pastas de dientes blanqueadoras? Hace poco publicaron una investigación sistemática y metaanálisis, que es uno de los tipos de estudios, investigaciones más rigurosos en odontología y en medicina en general. Y los autores de esa investigación descubrieron detalles bastante interesantes que vas a descubrir a continuación. El objetivo de esta investigación era comparar el efecto de aclaramiento que obtenían las pastas dentales regulares si lo obtenían con las pastas de dientes blanqueadoras. Y esto lo logró analizando los resultados de 14 ensayos clínicos aleatorios. Como dije, el objetivo de esta investigación era descubrir si las pastas de dientes eran más efectivas en disminuir el oscurecimiento de tus dientes cuando estas eran causadas por manchas superficiales. Prepárate porque ahora te va a venir un dato que te va a interesar mucho. Y es que obtuvieron resultados contundentes, palpables, evidencia científica sólida al respecto. Por una parte, las pastas
pastas de dientes blanqueadoras redujeron mucho la extensión de las manchas externas sobre tus dientes, y esto en más de un 94% de los estudios analizados. Y por otro lado, en más de un 77% redujeron la intensidad de las manchas externas. Así es como, en base a datos, esta investigación verificó que las pastas de dientes son efectivas para desmanchar a tus dientes. No es un mito, no es un rumor, sí funcionan, pero espérate que hay más. Esta misma investigación que estoy citando encontró que algunas de las pastas de dientes que contenían agentes químicos adyuvantes como el hexametafosfato eran incluso más eficaces en reducir manchas superficiales sobre los dientes. Sin embargo, un dato importante: las pastas dentales blanqueadoras que no contenían esos agentes químicos, sino solamente los abrasivos suaves, eran bastante superiores, bastante más eficaces en comparación con las pastas de dientes regulares para reducir las manchas superficiales sobre tus dientes. Y hay otra buena noticia, y es que a pesar de la diferencia de los estudios analizados, la heterogeneidad, encontraron un dato contundente a lo largo de todos estos estudios. Y este dato contundente es que las pastas dentales blanqueadoras de forma consistente son más efectivas que las pastas dentales regulares, las no blanqueadoras, en blanquear tus dientes, en aclararlos cuando se trata de manchas superficiales. Eso sí, sabemos que funcionan, pero dentro de un contexto realista, dentro de unos límites específicos. Te aclaro esto para después evitarte frustraciones, porque si resulta que tus dientes tienen un tono amarillento natural o tienen un oscurecimiento de causa interna intrínseca, las pastas de dientes blanqueadoras no van a causar un cambio drástico si es que causan algún tipo de mejora. Para lograr una mejora en esos casos podrías necesitar, como ya dije, un blanqueamiento dental ejecutado por un odontólogo e incluso otras alternativas de tratamientos dentales estéticos. Entre estos temas, es por esto que es tan importante el diagnóstico en odontología. Sumándole a todo lo que te he dicho, hay unos detalles bastante importantes que debes conocer sobre las pastas de dientes blanqueadoras. Por ejemplo, su abrasividad. Sí, esto es calibrado. Sí, esto es medio para que sea seguro sobre tus dientes, pero hay escenarios donde está limitado su uso. Por ejemplo, si usas carillas dental y tienes unos premolares con manchas externas, las pastas dentales blanqueadoras podrían afectar la estética de tus carillas dentales, quizás disminuir su brillo. Este tipo de pasta de dientes blanqueadoras tienes que usarla bajo indicaciones, bajo recomendaciones de tu odontólogo, y preferiblemente dentro de un tiempo limitado. El otro tema es la sensibilidad. Si padeces de hipersensibilidad, tal vez no sea la mejor idea usar pastas dentales blanqueadoras, porque podrían aumentarte el problema. Hay incluso pastas de dientes blanqueadoras que han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Varias de ellas las encontrarás en los enlaces que te dejo en la descripción y en los comentarios fijados respecto a mis recomendaciones de producto de higiene oral. Para lograr los resultados más seguros, más eficaces de las pastas de dientes blanqueadoras, lo que te recomiendo es primero hazte diagnosticar por un odontólogo. Hasta el próximo video.